Esta ponencia se basa en una investigación en curso que tiene que ver con los lenguajes de programación creativa aplicados a la investigación y la docencia en arquitectura. Consideramos estos como una herramienta a explorar muy interesante, no solo por su naturaleza de lenguaje, sino también por sus resultados eminentemente visuales. El lenguaje en el que nos estamos centrando se llama Processing, es un lenguaje que tiene ya 21 años de historia, muy popular en entornos creativos alternativos y también en entornos de desarrollo de software de código abierto. Y además hay que señalar que sus creadores pensaron este lenguaje como un Java simplificado, es decir, parte directamente de uno de los lenguajes principales, mayoritarios, pero siempre pensado para ser utilizado y aprendido por personas que no somos exclusivamente del entorno de la informática. Lo que vamos a exponer a continuación no es la investigación completa, porque como digo está en curso, sino que tiene que ver con el estudio de antecedentes. Una de las preguntas que nos hacíamos al principio de la investigación era de qué manera podíamos usar este lenguaje en el aula de forma que tradujéramos a un entorno digital, pues por ejemplo, la teoría del color de Johannes Itten o elementos similares ya existentes para poder o desarrollar herramientas interactivas en el aula o bien desarrollarlo junto con los alumnos y que estos a la vez aprendieran algo de programación. Bien, lo primero de todo es hablar del nacimiento y la evolución de los lenguajes de programación creativa, que se remontan, como cualquier lenguaje de programación, a los años 60. Estos lenguajes iniciales poco a poco se van haciendo más complejos y van adquiriendo un mayor nivel de abstracción, por eso se llaman lenguajes de alto nivel, como Java o como el C, y vemos que a partir de los 90 es cuando ya surgen lenguajes específicos del ámbito de la programación creativa, digamos, orientados a la creación artística. Surge en este momento por diversos factores, por el apogeo de Internet, por el desarrollo de las comunidades de código abierto, etc. Pero bien, volviendo a los inicios, hay que señalar que fue un punto de reflexión muy interesante, porque cuando los artistas y académicos e intelectuales entraron en contacto con los primeros ordenadores y quisieron utilizarlos en sus procesos creativos, claro, se trataba de traducir el proceso creativo al lenguaje máquina, es decir, había que explicitar el proceso creativo. En palabras de Javier Seguí, había que definir qué se hace cuando se hace lo que se hace. Como vemos también en el cronograma, dos de las instituciones que también son objeto de estudio dentro de la investigación más general son el MIT Media Lab, fundado por Nicolás Negroponte, y también prácticamente de forma simultánea los seminarios del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid. Dentro de ambas instituciones vamos a poner dos ejemplos de proyectos que consideramos de interés, proyectos algo primitivos pero muy interesantes en sus planteamientos. El primero es el análisis de villas palladianas de Mitchell y Stini, que tiene como objeto el análisis y la generación de un programa que fuera capaz de dibujar distintas configuraciones de planta basándose en la gramática, digamos, que utilizaba Palladio para sus diseños. En el caso nacional encontramos un ejemplo un poco menos conocido, que es el caso de los patios platerescos de Ignacio Gómez de Liaño y Guillermo Searle. Y este proyecto tuvo varias fases. La primera consistió en un trabajo de campo en 15 patios platerescos españoles, un trabajo que se hizo con un grupo de estudiantes de arquitectura y que consistía en elaborar una toma de datos de cuáles eran los elementos básicos de estos patios, es decir, elaborar un glosario. Y la segunda parte de ese trabajo era también estructurar y ver qué relaciones había entre estos elementos para elaborar así una sintaxis. Bien, este glosario y esta sintaxis se trasladaron al lenguaje máquina y la idea era obtener también un programa que fuera capaz de configurar distintos patios platerescos. Es este proceso de la obtención de un glosario y una sintaxis el que nos interesa para trabajar en el aula y tiene una relación muy directa con el actual paradigma de la programación orientada a objetos, paradigma que podemos estudiar de forma relativamente sencilla con los lenguajes de programación creativa. Bien, en esta investigación una de las cosas que estamos haciendo es hacer esa puesta en valor de los antecedentes y empezar a trasladar y hacer pruebas en el aula.
La primera, que es una prueba que ya lo hemos hecho un par de años, consiste en utilizar unas aplicaciones interactivas que hemos desarrollado dentro de la investigación sobre la teoría del color de Johannes Itten y exponerlas a los alumnos y utilizarlas como una herramienta docente más. Es decir, en las clases, pues como se ve en la imagen, poníamos un código QR que el alumno escaneaba con el smartphone y en su pantalla pues podía acceder a estas aplicaciones interactivas para entender esas leyes del color que establece Johannes Itten en su obra de 1961. Otra de las actividades que estamos desarrollando en la investigación es la elaboración de un curso de verano exclusivo para estudiantes de arquitectura sobre programación creativa con Processing. Bueno, es un curso que documentaremos y que además lo guiaremos también utilizando obras artísticas pues, de los años 60-70 que se basaban en las características básicas de estas nuevas máquinas computacionales, ¿no? De los ordenadores. Bueno, ya para terminar, solo insistir en que esta es una investigación abierta y os volvemos a dejar los datos de contacto para que, bueno, pues si tenéis cualquier idea o cualquier comentario, pues es más que bienvenido. Muchísimas gracias por vuestra atención.